Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior del vídeo. Continuando, a eso, la prota, como estaba en forma de sirvienta, dijo: ¿en qué puedo ayudar, señora Sue? Pero las sirvientas se inclinaban ante todos sus superiores, donde lo cual, la prota no inclinó, así que la concubina Sue estaba muy furiosa porque no se inclinó ante ella, y según ella, iba a dar una lección a la sirvienta, pero para su mala suerte, pisó la cáscara de banano que se encontraba en el piso, dando un resultado de que se cayó en forma de reverencia ante la prota, por lo que la prota, entre risas, decía que se calmara, que no tiene que ser tan educada. A este punto, era evidente que la concubina Sue se encontraba muy enfadada con la sirvienta Yuner, y como se encontraba con el cazador de brujas, ordenó que se deshaga del monstruo que se encontraba presente, refiriéndose a la sirvienta Yuner. El cazador de brujas se llamaba Taoísta Wang, quien evidentemente le iba a hacer caso a la concubina Sue, así que, sacó su espada con furia y unas tarjetas de sellar al poder maligno, mientras decía que revelara su verdadera forma de ser en monstruo. A toda esa acusación falsa, la prota estaba muy enfadada, y preguntaba a Taoísta: ¿acaso eres ciego? ¿Te parezco un demonio? A lo que él supo responder, que con una sola mirada bastaba para confirmar que era un demonio. Donde según él, era un demonio jabalí. A todo aquel espectáculo, las sirvientas de la mansión del emperador se encontraban observando, donde una de ellas, no creía que la sirvienta Yuner sea un demonio, porque no tenía ningún forma o actitud de ser un demonio, mientras que otra decía que, el cazador de brujas sabe mucho más que todos nosotros. A todo eso, la prota se encontraba más enfadada, ya que ella, era la hada más hermosa del cielo, y que un mortal la venga a decir que era un jabalí, era imperdonable. Pero el taoísta Wang, como observó que la prota estaba decepcionada, pensaba que estaba teniendo miedo, así que él, seguía insistiendo a Yuner que demuestre su verdadera forma de ser. En esta ocasión, lanzó las tarjetas de sellar al poder maligno, hacia el cuerpo de Yuner, donde lo cual, la prota se dio cuenta de que aquellas tarjetas olían a alcohol, dando a entender que los usaba para incendiar a las brujas, pero a su vez, con aquella acción demostró que no era un verdadero taoísta, por lo cual, solo era un estafador. Pero la concubina Sue y las sirvientas estaban asombrados por todo lo que estaba haciendo Taoísta Wang, donde la concubina Sue estaba segura de que aquel día iba a terminar de destruir a Yuner, mientras que Taoísta Wang estaba por atacar a Yuner, pero a su vez, en su pensamiento decía que no existía ningún demonio en el mundo, pero como la concubina Sue había pagado por el trabajo, él simplemente estaba realizando su trabajo. Inclusive, ya había preparado un jabalí muerto, donde una vez que derriba a la sirvienta iba a reemplazar por ello, y así todos lo iban a creer a él, pero menos la prota, ya que ella estaba segura de que era unos pequeños trucos, así que el cazador de brujas estaba a punto de atacarla, donde la prota, como se encontraba con bastante furia, simplemente se defendió, y con solo tocar la frente de Taoísta Wang le mandó a volar. Aquel golpe, incluso provocó la caída de un árbol, ya que el cuerpo de Taoísta Wang, por el golpe atravesó en dirección de un árbol. En eso las sirvientas estaban preocupadas, pero eso no le importaba a la prota, ya que aquel golpe lo dio con furia, por haber atrevido a llamar un jabalí, mientras que Taoísta Wang estaba con mucho dolor en el suelo, y no comprendía por qué fue derrotado fácilmente. En eso, la prota se acercó hacia el cazador de bruja, para seguir pegando, mientras decía que el motivo por el cual está recibiendo golpes era por haberla llamado jabalí. A eso, él supo pedir que parara de golpear, pero a su vez, él no comprendía cómo ella, con un cuerpo tan delgada, tenía tanta fuerza. A este punto, como el cazador de brujas estaba perdiendo con la sirvienta Yuner, las otras sirvientas decían que él no era un verdadero taoísta, y así llamándolo estafador, pero la concubina Sue seguía diciendo que Yuner era un demonio, porque según ella, una persona normal no podía tener tanta fuerza, así que ordenó a los guardias que quería el cuerpo de aquel demonio para ella. Los guardias se acercaron hacia Yuner, pero ellos estaban conscientes de que su cuerpo no era nada parecido con los del demonio, pero uno de ellos dudaba que las sirvientas tengan bastante fuerza, así que él no estaba seguro de que sea un mortal. En eso, cuando estaban acercando los guardias, la prota supo dirigir a ellos preguntándolos: ¿realmente me parezco un demonio? A su vez, justificó por qué había golpeado a Taoísta Wang, y dijo: no me defendí hasta que ese idiota puso su dedo sobre mí. Así que los guardias estaban convencidos de que ella no era un demonio, porque de lo contrario, no sería tan bella, y que si lo fuera, ella ya los hubiera matado. Pero la concubina Sue seguía diciendo que Yuner era un demonio, y se escondió atrás de los guardias. A esa acción, la prota decía que la concubina Sue solamente la decepcionaba, por comportamiento como esos, no merecía la posesión que tenía, y peor al emperador. A todo eso, la concubina Sue estaba muy enfadada, y nuevamente ordenó a los guardias que quería su cuerpo, y que esta vez, si los guardias no le hacían caso, iba a castigar a todos. En eso llegó el emperador y preguntó: ¿qué están haciendo? A lo que rápidamente la concubina Sue decía que la sirvienta Yuner era un demonio, y aconsejó al emperador
emperador que no se acercara hacia ella, pero la prota agarró el brazo del emperador, para decir que la concubina Sue está mintiendo, y que mejor no la escuchara, y se declaró inocente ante el emperador. A esa acción, los guardias estaban asustados, ya que ninguna podía agarrar de los brazos al emperador y según ellos, Yuner estaba condenada de muerte. A su vez, la prota inmediatamente soltó su brazo del emperador, porque recordó que ya no era un canario, y sí supo disculpar con su majestad, donde lo cual, el emperador supo aceptar sus disculpas, pero en su pensamiento, no entendía por qué no se sentía enojado por aquella acción de ella, pero a su vez, él sentía una sensación de que ella era un cercano familiar. Pero bueno, los guardias y los sirvientes estaban asombrados de que el emperador la haya perdonado, generando así una pregunta de que, ¿el emperador está o no está enamorado de la sirvienta Yuner? Asimismo, la concubina Sue no estaba de acuerdo con que el emperador la perdone, así que pidió que se deshaga de Yuner, a lo que el emperador lo interpretó como una orden por parte de la concubina Sue, y estaba muy furioso, pero Sue justificó con decir que no era un orden sino que solamente se preocupaba por el emperador. A eso, Yuner supo defender con decir que la concubina Sue no sabe nada de lo que está diciendo, además que había acosado de ser un demonio jabalí, y pues eso no le parecía nada justo a la prota. También para el emperador no tenía sentido que ella sea un demonio, por lo que se encontraba burlando de ella de haberla llamado jabalí, pero decía que Yuner era bastante salvaje. A todo eso, la prota no se encontraba conforme con lo que estaba diciendo el emperador, y en su pensamiento decía, perderás a tu encantador amigo canario, emperador estúpido. Mientras que por otro lado, la concubina Sue estaba celosa de Yuner, debido a que el emperador y la sirvienta estaban en mucha confianza, dando a entender que Yuner rápidamente ganó la confianza del emperador, y pues claramente eso no iba a permitir la concubina Sue, por lo que buscó una manera de exterminar a Yuner. En eso vio una espada de madera de durazno. Según los mitos folclores chino, los demonios y monstruos tienen miedo de la madera de durazno, así que el plan de Sue era atacar con aquella espada para que demuestre su verdadera forma de ser, y sin más que perder el tiempo, atacó a Yuner, mientras decía, vuelve al infierno, demonio, donde lo cual, Yuner se encontraba muy asustada, porque estaba a punto de recibir el golpe de la espada. Sin embargo, aquel golpe lo recibió el emperador. Una vez hecho eso, la concubina Sue estaba muy preocupada por atentar la vida del emperador, mientras que el emperador no comprendía por qué se lanzó enfrente de la sirvienta, cuestionándose a sí mismo, ¿acaso siento algo por esta chica? Pero en eso, la concubina Sue se apresuró en preguntar cómo se encontraba, y reclamó por qué hizo eso por la sirvienta, y sin dejar de insultar que la sirvienta era un demonio, generando así más rabia en el emperador, y gritó que se callara, y pues ella se asustó bastante. Pero bueno, la prota también estaba preocupada por la herida, así que preguntó a su majestad si se encontraba bien, y él supo responder que no era gran cosa y que sí encontraba bien, pero a su vez, los guardias se dieron cuenta de que se encontraba sangrando, donde ellos supusieron que no era una herida pequeña. Asimismo, supieron disculparse con el emperador por no haber estado atentos ante el ataque hacia el emperador, y uno de ellos gritó que llamaran a los médicos, pero el emperador dijo que se encontraba bien, no era necesario un médico, así que mejor se dirigió hacia la concubina Sue para cuestionar cómo se atrevía a ponerme una espada, a lo que ella supo responder que había estado apuntando a este demonio, señalando a Yuner, y la acosó de haber encantado con su hechizo al emperador. A su vez, dijo que la sirvienta estaba jugando a la inocente, y que según ella, el espíritu de su majestad iba a ser succionado por Yuner si no lo mataban. A todo eso, el emperador no creía nada de lo que estaba diciendo la concubina Sue, y dijo, disparates, ¿cómo puede aparecer un demonio a plena luz del día? Así que mejor, ordenó a los guardias que arrojen a aquella loca en el palacio desierto, refiriendo loca a la concubina Sue, y pues los guardias lo hicieron caso, la llevaron al palacio desierto. Mientras que la prota se quedó pensando, si la concubina Sue se volvió loca completamente. En eso, el que se hacía llamar Taoísta Wang estaba por escapar del lugar, y pedía que los guardias no se dieran cuenta, pero la prota se dio cuenta, así que señaló hacia él, para decir al emperador que aquel estafador estaba tratando de huir, quien de manera injusta había llamado demonio de jabalí a la sirvienta, así que pidió al emperador que lo arrestaran, y como él ya se dio cuenta de que lo descubrieron escapando, empezó a pedir disculpas al emperador, quien decía que simplemente había sido pagado por la concubina Sue para expulsar demonios, y pedía que no lo matara, porque tenía una familia por mantener, y prometió que nunca más iba a volver a realizar aquel trabajo, pero eso no le importó al emperador. Mejor ordenó a los guardias que sacaran del palacio y que le den una lección. A todo eso, la prota estaba feliz de haber podido resolver todos los problemas, así que no tenía nada más que hacer al lado del emperador. Agradeció por defenderla y se empezó a marcharse, pero en eso, el emperador lo detuvo, a lo que ella, sorprendida, preguntó, ¿algo más? Pero bueno, el emperador solo quería saber su nombre, a lo que ella primero
Primero casi se olvidó cómo se llamaba, pero luego se recordó y dijo que se llamaba Yuner. El emperador estaba feliz, y la llamó Yuner, mientras decía que, por su culpa había recibido aquel golpe, y la cuestionó, ¿en verdad vas a dejarme sin cuidar? A eso, la prota no entendía por qué quería que ella la cuidara. Recordemos, anteriormente había dicho que no era gran cosa, motivo por el cual ordenó a los guardias que no llamaron al médico, pero bueno, la prota respondió que ella no podía hacer nada por él, y que en caso de que lo necesitara, que llamara a un médico, pero eso no quería el emperador, así que se acercó hacia la prota, y le pidió a ella que cuidara de él, y pues a aquella oferta, ella simplemente se quedó sorprendida, y no comprendía por qué en vez de llamar a un médico, prefería que ella lo cuidara, pero la prota aceptó en cuidar, y así, ya encontraba en el palacio Longxi, pero en eso escuchó voces, quienes estaban peleando por cuidar al emperador, y sí, eran las concubinas del emperador, quienes estaban peleando por quien iba a cuidar al emperador hasta que se recupere. A eso, la prota se asustó, porque las concubinas estaban peleándose entre ellas, y supuso que todas las concubinas estaban volviendo locas. Pero en eso, llegó la concubina Guan, quien hizo detener la pelea, donde decía que, al ser la concubina más alta de harén, ella iba a ser quien cuide del emperador, pero recordemos, que la concubina Sue era la primordial de las concubinas, pero al haber sido enviado al palacio desierto, la concubina Guan se convirtió en la mujer más noble del palacio, así que a las otras concubinas, no les quedaba más opción que aceptar que la concubina Guan sea quien cuide del emperador. Una vez hecho eso, la concubina Guan se iba a dirigir a cuidar al emperador. Viendo aquella acción, la prota se encontraba feliz, debido a que, si la concubina Guan entraba a cuidar, ya no era necesario su presencia ante el emperador, pero a su vez, la prota tenía presentimiento de que esto iba a traer consecuencias. En eso llegó Eunuco, quien preguntó, por qué hacían mucha bulla, y informó que el emperador estaba esperando a su cuidadora. En eso, la concubina Guan rápidamente respondió que ella iba a ser la cuidadora del emperador. A su vez, estaba feliz, ya que según ella, el emperador lo estaba esperando y informó a Eunuco que iba a entrar, pero Eunuco informó que la concubina Guan no podía entrar, e hizo saber que el emperador ya había elegido la cuidadora, y pues evidentemente, la concubina Guan se enojó bastante, y preguntó quién era la elegida, a lo que Eunuco, señalando a Yuner, dijo que ella era la elegida del emperador, por lo que pidió que pase, para que curara a su majestad, así que ella, estaba muy perdida y seguía sin comprender por qué el emperador quería a ella. Como no pasó rápido, Eunuco dijo que, si no pasaba sería castigada, si su majestad se empeoraba, por lo que ella, aceptó en cuidar al emperador y decidió pasar, pero las concubinas, comenzaron a criticar de Yuner, decían que ni siquiera parecía una concubina, y por su forma de vestir, llegaron a una conclusión de que lo más probable, sea una sirvienta, y según ellas, no merecía cuidar a su majestad, y la concubina Guan, fue la primera en interponer a eso, y preguntó, señor, ¿acaso no soy mejor que una sirvienta? A eso, como la prota no quería cuidar al emperador, apoyó a la concubina Guan, decía que, solo era una criada, y que mejor permitiera a la dama Guan que entre y que cuide de su majestad, pero aquella interrupción no le gustó a la concubina Guan, y entre gritos, dijo a la prota que no se metiera en la conversación, y ella se quedó callada, mientras en su pensamiento decía que, eso lo hacía para que el emperador y la concubina Guan pasen más tiempo. Pero como la concubina Guan no quería su apoyo dijo, caramba, su majestad ha estado rodeado de tantas concubinas hermosas todo el día, todos los días, ¿por qué tiene que elegirme a mí? Intenté pedirle que pasara más tiempo con sus otras concubinas, pero no me escuchó, me está consintiendo con su atención. A todo eso, la concubina Guan se encontraba muy enfadada y entre insultos dijo, ¿cómo se atreve a decir eso ante mí? Pero la prota simplemente la ignoró, y pidió permiso para pasar, mientras decía, no tengo tiempo para esto, su majestad me espera, provocando así, más furia en la concubina Guan y que también, trató de atacar a Yuner, pero los guardias no lo permitieron. A su vez ella sabía muy bien que no podía sobornar a los guardias, así que de manera formal dijo, por favor, apártate de mi camino, y que debe haber visto que la sirvienta ni siquiera tiene los modales ni nada, y que ella la iba a castigar. A eso, Eunuco supo responder que, hacer una escena ante el emperador, lo más probable es que cueste su vida, así que aconsejó que pensara muy bien antes de entrar y realizar un escándalo. Y pues, la concubina Guan decidió dejar pasar esto, pero con furia en su pensamiento decía que, mejor no se dejara atrapar o que si no la iba a despellejar, mientras que por otro lado, Yuner se encontraba sirviendo al emperador. A su vez, estaba recordando que la diosa de la fertilidad había ordenado que consiguiera una buena persona para el emperador, y llegó a una conclusión de que las concubinas Sue y Guan no eran las adecuadas para su majestad, y como andaba pensando en esas cosas, no llegó rápido con el pedido que había ordenado el emperador, así que su majestad preguntó, ¿por qué no había llegado rápido? A lo que ella supo responder que, los medicamentos que él había solicitado habían tomado más tiempo en obtenerlos, pero él, estaba pensando que el motivo del retraso era porque estaba peleando con una de sus concubinas, y sí era el motivo, donde lo cual, el emperador había escuchado todo lo que estaban diciendo, y se acercó hacia la prota, para decir que ella había dicho que, el emperador había ignorado a otras concubinas por ella.